súper caliente, el dólar no para de crecer, el dólar al rojo vivo. Bueno, primero te pido una opinión, Carolina, de este tema en especial. Esta locura de favorecer la violencia, de ponerse al lado de los delincuentes, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de Uala se está poniendo además un tema que para Chile es realmente muy sensible. Hay un tema que es de política exterior Argentina. Argentina no solamente nos aísla del mundo, sino que además nos pone en rispideces con países vecinos como Chile. O sea, porque además no es que fue directamente Bielsa. Podría haber sido una cuestión consular, incluso, si vos querés. No, fue Bielsa directamente, lo cual responde a una decisión de Cancillería. Sí, sin duda, y Cancillería del presidente. Por eso te digo. Entonces, realmente es una cuestión de Estado, es una cuestión de política exterior, ¿no? Es una decisión política del gobierno nacional. Ponerse en contra de Chile, ir a defender a un terrorista, porque así es considerado en Chile. Y además había sido, una extradición que no fue fácil, que hubo muchas apelaciones. Realmente está encarcelado en Chile y está justamente encarcelado en este momento en Chile. Sí. Y por otro lado, lo que creo es que este es un gobierno que empatiza con los delincuentes. ¿Por qué soltaron a casi 5.000 delincuentes durante la pandemia? Que la mayoría de ellos se contagiaron afuera de la cárcel. Sin duda. No te olvides y volvieron a delinquir, Sí, sí, bueno, delincuentes de todo tipo, ¿no? Violadores, asesinos, corruptos, cualquiera. Afuera de la cárcel se contagiaron y volvieron a delinquir, tal cual, como vos lo decís. Entonces tienen una forma de... Yo no sé si es ideología eso, es empatía con el delincuente. Claro. Y no están haciendo nada. Sí, es una patología más que ideología, parece, ¿no? Es increíble. Ahora, en un ratito nomás, Manuel Adorni nos va a contar qué está pasando con el dólar, hasta dónde puede seguir creciendo, qué impacto eso tiene en la economía, no solo en la economía del país, de las empresas, de la vida cotidiana de los argentinos. Hay allí un informe que dicen que los argentinos están desesperados por ir al dólar. Pero en función de lo que estamos charlando con Débora, con Carolina, le quiero plantear cuál es mi opinión desde el punto de vista editorial, porque va por ese lado, va por ese lado. Mire, yo creo que el cristinismo es la enfermedad infantil del peronismo. Su versión más extrema va a quedar en la historia, como recién le decía, como la profanadora de muchos valores que edificaron la mejor Argentina. La honradez, el mérito, la cultura del esfuerzo, la coexistencia pacífica entre diversos pensamientos, el respeto por la libertad de prensa y la división de poderes, son solo algunos de los pilares que el kirchnerismo ha dinamitado. Los votos castigos en las urnas están anunciando que mucha gente comparte esta opinión, pero de todas las violaciones a estos pilares, que yo les llamo estos pilares de la identidad, hay una que me resulta especialmente imperdonable. Hablo de la obsesión de Cristina y de sus talibanes por convertirse en los abanderados y en los defensores de aquellos que violan los derechos humanos acá y en el mundo. Es una patética voltereta de la historia. Este gobierno está logrando hacer añicos casi al único activo que los argentinos teníamos en el mundo civilizado. Lamentablemente nosotros, seamos sinceros, por diversos motivos, no somos muy queridos en otros países, ¿eh? Somos conocidos por ser defolteadores seriales, medio chantas algunos, alguna soberbia, algunos mamarrachos. Lo bueno que suelen destacar en el exterior son nuestros deportistas exitosos, sí, y esa creatividad individual para resolver problemas complejos. Pero hay algo en lo que éramos campeones del mundo, y estos funcionarios que no funcionan nos mandaron al descenso. Insisto, casi que nuestro único activo colectivo como país era la defensa de los derechos humanos. Y el kirchnerismo dio vuelta a la taba y poco a poco nos fueron convirtiendo en los defensores de los antiderechos humanos. En un país que legitima, que justifica dictadores feroces y autocracias totalitarias. Mire, gracias al regreso de la democracia en 1983 y a su padre refundador, Raúl Alfonsín, nos transformamos en un faro de los derechos humanos. El juicio a las juntas, el nunca más, despertaron admiración por esta apuesta como nación a la paz, a la libertad, a la no violencia y, por supuesto, a los derechos humanos de todo el mundo y de todo el planeta. Era un orgullo saber que en muchas universidades del mundo o en países como Suecia se estudiaba el caso argentino y servía como ejemplo de lo que debía hacerse para iluminar las zonas más oscuras del terrorismo de Estado y apostar a construir una república democrática.
Ahora, el voto de Carlos Raimundi en la OEA confirmó esta estafa política, esta malversación con tufillo a traición. Raimundi fue presidente de la Juventud Radical y admirador de Alfonsín. Y este voto, en nombre del cuarto gobierno kirchnerista, fue a favor de Daniel Ortega y su mafia fascistoide, que metió presos a todos los candidatos que iban a compartir con él en las elecciones. Ortega concretó el sueño de todos los tiranos, ir a las elecciones solo y ganar por paliza, obviamente, sin competidores. Frente a semejante déspota, nos produce mucha vergüenza ajena decir que Argentina se abstuvo de condenar a ese régimen y de exigir la libertad inmediata de los presos políticos. No les tembló la mano en mancillar la herencia de Alfonsín, ni en tirar a la basura ese gran logro de todos los argentinos. Insisto, parece mentira esa masturbación ideológica que los constituye. Romantizan los 70, adoran a los criminales como los montoneros, fogonean a los falsos mapuches, que son una nueva forma de terrorismo separatista, no condenan a grupos genocidas como Hamás y se enorgullecen de tener relaciones carnales con Cuba, Venezuela y los aspectos más autoritarios de China y Rusia. No sé qué están esperando para invitar a la Argentina al líder del comunismo monárquico de Corea del Norte. Esta actitud incomprensible no es compartida por los líderes de cierta izquierda democrática y prestigiosa, como Michelle Bachelet o Felipe González, o algunos del Frente Amplio Uruguayo, como el fallecido expresidente Tabaré Vázquez. Insisto, en el caso de Venezuela y Cuba, además de ese cordón umbilical del neopopulismo marxista, existe una cadena de negocios espúreos que establecieron mecanismos de corrupción entre Hugo Chávez, Fidel Castro y Néstor Kirchner, y por supuesto sus herederos. Las confesiones del ex jefe de inteligencia venezolano y el rol de Alex Saab, más las precisiones que dio el arrepentido Claudio Berti, hablan de negociados sucios por montañas de dólares. Para muestra basta un botón. Hugo Carvajal, el ex jefe de los espías chavistas, dijo que enviaron en valijas diplomáticas 21 millones de dólares para la campaña de Cristina. A eso hay que sumarle las fortunas que robaron con los negociados de la energía, la maquinaria agrícola, la bicicleta financiera de la embajada paralela entre el dólar oficial y el mercado negro venezolano. Y Caracas, además, se convirtió con el chavismo y Maduro en la cabecera de playa del desembarco de los fundamentalistas iraníes en este continente. Por eso es tan común encontrar fotos de Cristina con Chávez, o con Maduro, o con Fidel Castro, con Daniel Ortega, ahí lo estamos viendo, o con Vladimir Putin, y algunos de sus fanáticos como Luis Delia en Teherán, por supuesto. Esta actitud, señores y señoras, nos pone fuera del mundo capitalista civilizado, aleja inversiones y tiene su correlato, como hablábamos aquí con Carolina, puertas adentro, por esa simpatía que tiene la cultura acá, siempre con los delincuentes. El récord lo tiene en últimos días el embajador en Chile, Rafael Bielsa, este intento de ayudar a Jones Walla, el líder de estos delincuentes, usurpadores e incendiarios, que está preso por actos terroristas y condenado en todas las instancias de la justicia chilena. Y además les recuerdo que fue extraditado a Chile por pedido no de Pinochet ni de Piñera, de Michelle Bachelet, presidenta socialista, la que movió para que Jones Walla tuviera juicio, castigo y condena. En casi todos los casos de los crímenes en la vida cotidiana, asaltos, el aparato de jueces, fiscales y abogados de justicia legítima se pone siempre del lado de los victimarios. Justifican todo tipo de delitos. Parece que los que violan la ley y los derechos humanos son los mejores amigos de Cristina, y encima a eso le llaman progresismo, cuando en realidad es regresismo. Es la vuelta a las peores prácticas en los momentos más oscuros. Cada vez más, cristinismo es sinónimo de apoyo antidemocrático y de los derechos humanos. Es realmente increíble lo que está pasando, pero absolutamente cierto. Le doy mi palabra. Bueno, Carolina, algo de esto estábamos conversando, es incomprensible por momentos, ¿no? Sí, comparto plenamente, porque además es una cuestión de política exterior, como veníamos diciendo. Vos fíjate, nos aislamos de Chile, nos aislamos del mundo, se van las embajadas como la de Dinamarca, nadie quiere hacer negocios con Argentina porque no somos serios. Claro. En lugar de lo que hay que hacer, abrirnos al mundo, no a Nicaragua, no las dictaduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba, no, abrirnos al mundo que quiere
que quiere hacer cosas con nosotros, porque el mundo, en cuanto encuentre una apertura, nosotros tenemos todo para darle. Argentina tiene todo para dar. Mi provincia de Santa Fe, tiene absolutamente todo. Pero la Argentina completa. A ver, si apostamos al campo, si apostamos a la industria, si apostamos al trabajo, al mérito, a la educación, al mérito, el mundo ya nos ve distinto, porque vos viste que con un gesto chico, muchas veces cambia todo, sí, claro. Cambia el eje de todo, ¿no? Entonces se rota el eje y empiezan a confiar nuevamente en nosotros y empiezan a volver a darnos créditos. Bueno, no lo van a hacer porque no creen en eso, no creen en el campo, no creen en el mérito, no creen en ayudar a la industria, al comercio. Claro. Han fundido a todos los que han podido fundir, han dejado a los chicos sin educación. Bueno, por eso es que es tan importante cambiar las fuerzas en el Congreso de la Nación, porque tenemos que realmente cambiar la agenda. Tenemos que entre todos cambiar la agenda para que Argentina vuelva a ser un país en donde desde el mundo, desde otros lugares del mundo, nos crean, confíen, nos vean serios, vean que cumplimos con nuestras obligaciones. Seguro. Acá hay una doble vara constante, incluso hasta con el tema del pago de la deuda. Guzmán diciendo a ver cómo pagamos, sí, claro. Cómo arreglamos con el fondo. El kirchnerismo más Maduro, no hay que pagarle al fondo. No hay que pagarle al fondo. Una locura. Una locura. Hablando de fondo y de dinero, le quiero pedir a Manuel Adorni, en su espacio Argentina, un lugar, que nos comente de qué manera se está tratando el tema del dólar, a dónde nos lleva y qué impacto puede tener. Buenas noches, Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, la verdad es que hoy se volvió a vivir nerviosismo en la City, 191 pesos el dólar. Vos sabés que es exactamente lo que costaba el dólar blue hace un año. Exactamente hace un año el dólar blue estaba a 191 pesos. ¿Por qué te marco esto? Porque estamos a 2 días de cumplir el récord del dólar en la época de Alberto Fernández en el 2020. Un 23 de octubre, hace exactamente o casi un año, el dólar tocaba los 195 pesos en un nerviosismo parecido al que estamos viviendo hoy, con la diferencia, por supuesto, que este es un año de elecciones, lo que trae mucha más adrenalina al mercado cambiario. ¿Es un mercado chico? Sí. ¿Es un mercado muy volátil? Sí. ¿Es un mercado que hay que mirarlo con mucha atención porque mañana por ahí baja algún peso, por ahí se sigue acelerando? Sí, pero lo cierto es que te marca expectativa, te marca un poco el olfato de la calle. ¿El olfato de la calle cuál es? Desconfianza de la gente. Y mira, la verdad es que hay algo que no funciona. Eso es lo que te está marcando este récord en el dólar para este 2021. ¿Por qué? Y porque lo que te pasa en Chubut o en Río Negro, lo que te pasa en Chile pidiendo la liberación de John Esguala, lo que te pasa en Nicaragua negando los presos políticos, digo, también es parte de este dólar de 191. La emisión descontrolada, el platita, todas las medidas solo electoralistas, los 5.000 pesos, que ahora la justicia le dijo que no, pero los 5.000 pesos para que los chicos vayan a los recitales, sí, las heladeras, los lavarropas, las bicicletas, también es el dólar de 191. Hay algo que no funciona en la República Argentina. Y además, ¿sabes qué, Alfredo? Se está dando algo bastante particular. Vos sabés que, por supuesto, todos sabemos que la inflación se está acelerando, ¿no? A pasos agigantados. Vos sabés que de las últimas 5 aceleraciones de inflación que hubo en la República Argentina, sí, todas estuvieron acompañadas por una fuerte devaluación. Ahora estamos viendo una aceleración de la inflación, pero sin devaluación. Sin devaluación. Por lo tanto, o sin devaluación brusca, ¿no? Claro, devaluación claramente hay todos los días, pero por supuesto. Está claro que el olfato que tiene la gente, que tiene el mercado, que tiene el empresario, que tiene el que busca el dólar, es claramente que algo va a pasar con el tipo de cambio. No sabemos si va a pasar después de las elecciones, no sabemos si va a pasar dentro de 3 meses, no sabemos si va a pasar mañana, pero algo va a pasar, porque este es un país inconsistente, es un país inviable, es un país donde se hace absolutamente todo mal. Pensamos que solo se hacían las cosas mal en materia sanitaria, no, en materia política también se hacen las cosas mal, seguro, y por supuesto en materia económica. La brecha ya es del 92,2%, es la diferencia que tenés entre lo que conseguís el dólar y lo que el gobierno te dice que cuesta el dólar. Y esto también te genera que cuando ves la brecha, el que importa quiere importar cada vez más, cuando el gobierno sabemos que no los deja. El que exporta cada vez exporta menos porque sabe que se viene probablemente un ajuste en el tipo de cambio. Empezaste a tener desabastecimiento. Digo, estamos en un país que no funciona. Estamos en un país con una inflación descontrolada, estamos en un país donde te cuesta conseguir dólares, donde te cuesta importar, estamos en un país donde el gobierno no te defiende y donde todos los indicadores empeoran. Entonces, la conclusión, Alfredo, es que este dólar de 191 pesos
es el dólar que te muestra la Argentina. Sin duda. Después discutimos si es 189, si es 190, si es 200 el valor que debe tener el dólar. Pero lo cierto es que este recalentamiento que hubo hoy con el dólar en la República Argentina te muestra que la Argentina es un país que no funciona. Y te cierro con esto. El dólar este año, el dólar oficial, aumentó algo más del 15% hasta hoy. Hasta hoy la inflación en la Argentina es del 37%. Claro. Entonces, decime vos, Alfredo, con una inflación del 37% y el dólar que solo avanzó un 15%, ¿no te parece que todavía hay margen para que en cualquier momento el tipo de cambio pegue un salto brusco en su cotización? Bueno, es lo que te marca el tipo de cambio de hoy y el recalentamiento que hubo en el mercado cambiario hoy, jueves 20 de octubre. Bueno, lo dice el señor Manuel Adorni, muchísimas gracias, Manuel. ¿Vos crees que todo esto se va a reflejar electoralmente? ¿En qué sentido? Ya se reflejó en las primarias. Sí. ¿Hay posibilidades, según tu olfato, el hecho de que recorres la provincia haciendo campaña, de que se incremente la diferencia que sacaron ustedes respecto del resto de la fuerza? Mira, yo creo que la gente ya se manifestó y se manifestó poniendo un voto enorme a la esperanza. Volvió a creer en la política como herramienta de cambio y yo creo que lo va a volver a hacer. Creo que todo lo que hace el gobierno, incluso, es hasta tirarse tiros en los pies a ellos mismos. Claro. ¿No? Pero digo, más allá de eso, vos fíjate que la gente dijo basta y se hartó. Dijo basta en septiembre con el voto. Dijo basta hoy en Rosario respecto de la inseguridad. La movilización. Y va a volver a decir basta en noviembre, pero yo creo que incluso hasta mucho más polarizado. Hasta mucho más polarizado. Estoy convencida que en noviembre va a ser multitudinaria la cantidad de gente que va a ir a votar. Estoy absolutamente segura y que va a ser mucho más amplia la diferencia todavía. Porque la gente, cuando ves que otras personas se van envalentonando, la esperanza empieza a ser mayor todavía. Se contagia. Cuando ves que en 17 provincias la gente fue y dijo basta, la gente dice, bueno, entonces vale mi voto. Entonces vale mi voto. Así que no hay que olvidarse de esa esperanza de la gente, no hay que olvidarse de esas ganas de la gente de volver a creer que en Argentina pueden volver a desarrollarse, pueden volver las personas que se quisieron ir a Argentina, pueden volver a pensar, no me voy del país porque apuesto a quedarme acá. Así que no nos olvidemos de eso. Enseguidita vamos a seguir con